Bendiciones para todos, bienvenidos a este punto de contacto. Luz a las Naciones, el Palomar. Y espero que usted esté bien. Le mandamos saludos a aquellos que hoy no han podido venir. Hemos orado por los que están enfermos, que Dios tome control. ¿Amén? Y ojalá que usted pronto pueda estar presencialmente aquí, sabiendo que el Señor se mueve como Él quiere en este lugar. Amén. Así que vamos a estar yendo a la palabra del Señor y vamos a leer allí en Nehemías 2, 11 y 12, que dice así: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo estaba. Y sabemos que Nehemías, Esdras y varios libros fueron escritos por Esdras, aunque Nehemías dice que hay partes que lo escribió él porque están escritos en primera persona. Es importante ver el contexto histórico de la situación. Tenemos aquí que Nehemías llegó a Jerusalén en el año 444 a.C. Ya 13 años antes había llegado Esdras, pero Esdras era aquel que enseñaba, era sacerdote y escriba, y era el que enseñaba la palabra de Dios. Nehemías vino como gobernador civil con autorización del rey de Persia, que había sido y fue el esposo de Esther. Así que allí vino para reconstruir el muro y restablecer a la ciudad de Jerusalén como ciudad fortificada, porque estaban los muros destruidos. Habían sido llevados por Babilonia, por medio de 70 años, habían sido destruidos todos. Había unos pocos pobres que se habían quedado en Jerusalén. El pueblo había vuelto más o menos 100 años antes de que Nehemías llegara, y habían podido hacer muy poco, solamente el construir el templo, que en comparación al templo de Salomón era muy insignificante, así que eso es como que los tiraba abajo. Y querían ellos trabajar, pero tenían los vecinos, los enemigos, que cuando los veían a ellos construir, venían, obtenían cartas de parte del rey de Persia para detener la obra que ellos estaban haciendo. Así que Nehemías era un hombre de oración. Estuvo 4 meses orando antes de hablar con el rey. Él era copero del rey. Así que un día el rey dijo: ¿qué te pasa? Te veo el semblante decaído. Porque lo que a nosotros nos pasa se ve en nuestro rostro. ¿Amén? Se ve. Por más que nosotros no hablemos ni nada, habla nuestra expresión de cómo estamos. ¿Amén? Así que allí le preguntó, después de 4 meses, y él le dijo: ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo está, los muros destruidos, tan mal, en una situación caótica? Así que allí el rey enseguida dijo: pero ¿y qué necesitas para ir? Y ella tenía la listita, ¿vio? Cuando uno ora, cuando uno ora y el Señor le guía a decir: tenemos que orar por esto, y él ya tenía la listita: necesito esto, necesito cabalgaduras, necesito estos materiales, y él dio la orden que les ha concedido todo lo que él necesitaba. Gloria a Dios. Así que allí este varón que estaba allí dio la orden, ¿no? De que le den todo a él. Entonces allí vemos que una persona, ¿no?,
cuando tiene experiencia con Dios, de respuestas, de oraciones, es como que va dejando una estela detrás de sí, ¿no? Es como que nuestro caminar va dejando huellas, pisadas, pisadas que ya quedan en el pasado nuestro, pero que en alguien va a ser de inspiración. ¿Amén? Así que yo quiero compartir con ustedes el tema pisadas que influyen e inspiran. Pisadas que influyen e inspiran. Y hay un escrito que me encantó, que dice: las vidas de grandes hombres y mujeres, todas nos recuerdan qué sublimes nuestras vidas pueden ser. Y detrás nuestro, dejar pisadas sobre las arenas del tiempo. Pisadas que quizás otra persona, navegando sobre el solemne mar de la vida, que esté desolado y perdido en naufragio, viéndolas, pueda tener aliento su corazón. Me encanta esas pisadas, que nosotros vamos dejando. No es que a nadie le interese nada de lo que usted hace, sí que le interesa. Y cuando nosotros nos dirigimos en estas pisadas, dejando esa estela de bendición, esa estela de fidelidad, esa estela de testimonio, puede inspirar a aquel náufrago que quizás está sin aliento, y podamos nosotros inspirar que se fortalezca en Dios. ¿Amén? Amén. Tenemos entonces que Nehemías es uno de aquellos que dejaron pisadas. Y dejaron pisadas hasta hoy, porque hoy también nos inspira. Su viaje de Babilonia a Jerusalén duró 3 meses. O sea que en aquel entonces no había los medios que hoy tenemos, por supuesto. Y 3 meses en llegar a Jerusalén. Y vamos a ver los movimientos que él tuvo para poder levantar y hacer lo que el Señor había puesto en su corazón. Veamos los movimientos, sus pisadas. Número 1, se toma el tiempo. Amén. Se toma el tiempo. Se tomó 3 días. 3 días para caminar, para con algunos que estaban con él caminar. Y me decía los hermanos que anduvieron caminando, porque allá no hay colectivos, es decir, por ir cerca, y caminaron mucho, ¿no? ¿Cuándo fue ese día? ¿El domingo o el lunes? El lunes, todos los días que estuvieron. Y que bueno, que caminaron mucho. Y eso también lleva un tiempo, lleva también un gasto de energía. Así que estemos orando por ellos cada vez que viajan, porque hay que sostenerlos en oración. También sostenerlos con nuestras ofrendas para que nada les falte. Amén. Este varón que se tomó el tiempo, 3 días, allí también hubo alguien que se tomó 3 días para planificar, para orar, que fue Esdras, allí en, no sé si lo voy a tener acá, Esdras 8:32, y dice: y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días, en Esdras. O sea que es lo que el Señor les guiaba a hacer en estos 3 días, lo mismo que a Nehemías. Y el número 3 es algo muy significativo, porque es simbólico de la muerte y resurrección de Jesús. Que cada uno de aquellos que sirven al Señor tienen que experimentar la muerte primero, el desierto, y luego ver la resurrección, lo que Dios puede llegar a hacer. Amén. Allí en Primera de Crónicas 17:16 vemos a David, que estaba en grave crisis en su vida, y se sentó delante del Señor, y vamos a ver qué es lo que le dijo. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo
Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Quién soy yo? Él se sentía muy minimizado, ¿no? Como a veces cuando nosotros, el Señor nos manda a hacer una obra, comparado con lo que nosotros tenemos y lo que somos, es como que es muy grande la obra que tenemos por hacer, la obra del Señor. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Que seguramente que ustedes habrán dicho. Pero Él se sentó delante de Dios y empezó a hablarle. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, sentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo me siento así. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me llames, para que yo haga tu obra, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero sí sabemos que Él sabe quiénes somos, pero quiere que nosotros sepamos quién es Él. ¿Amén? ¿Quién es Él? Que es todopoderoso, que es infinito, que es eterno, que es lleno de amor, de bendición, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lutero, Knox, los reformadores que estuvieron en el siglo pasado, hace varios siglos, también tuvieron que experimentar este dolor de muerte, cuando uno suelta todo y se queda solamente en las manos de Dios, que el Señor es el que nos lleva a alcanzar la victoria. Amén. Así que nunca dudes de Dios. Dudá de vos, dudá de los que están con vos, pero no dudes de Dios, porque Él siempre está. Y Él es el que cuida su creación, cuida a sus hijos, y cuanto más cuida su obra. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, esto es un ánimo, es algo que nos levanta. Así que, aunque muchas veces estemos pasando dolores de muerte, podamos sentir que Él tiene un día de resurrección en victoria para nosotros, que está ahí a las puertas. Estás a las puertas de recibir este milagro de parte de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuáles fueron los movimientos de Nehemías? Tomó su tiempo. Número 2, estudia sus dificultades. Allí, en el 12 que ya hemos leído, y también en el 13, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y yo creo que esto es tan literal con respecto a ustedes, porque ustedes pasaron por ese lugar y estaba todo destruido, ¿no? La iglesia. Y oremos porque esa iglesia es de la unión, hermano. Oremos para que podamos dar con aquellos que estuvieron ahí, para que nos podamos comunicar acerca de ese lugar. Allí entonces tenemos que Él estudia las dificultades, todo lo que Él necesitaba, porque realmente había una necesidad muy grande, que solamente por la infinita gracia y el poder de Dios Todopoderoso podía ser suplido. Amén. Porque realmente allí tenía a muchas luchas, muchos enemigos, porque cuando vamos a hacer la obra de Dios se levanta el enemigo con todo. Cuando usted decide seguir a Dios, nadie le va a palmear las espaldas, al contrario, le van a poner obstáculos de todos lados para que usted no siga a Dios. Por eso el Señor decía, al que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y el que no se niegue
a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. O sea que ya sabemos de antemano que hay pruebas, dificultades, que muchas veces en el momento no van a ser resueltas, pero que vamos a contar con la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí entonces tenemos que, número 3, Él pide ayudantes, allí en el versículo 17. (2:17) Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pidió ayuda. Veis el mal en que estamos. Y nosotros podemos ver nuestra situación. Yo diría que como Argentina estamos en oprobio. Estamos en un momento crítico, de mucha necesidad, donde la impiedad y la maldad se ve por todos lados. Pero sabemos que con pocos, como hizo el Señor con Gedeón, teniendo un ejército tan grande, les dijo, son muchos, así que llevalos a las aguas, y el que tome el agua parado, apartalos aparte, pero el que se arrodille, que tome una tacita y demás, ponlos aparte. Era la mayoría de los que pensaban en su comodidad. Y la minoría fue de 300 personas que Dios le dio la victoria a Gedeón. Amén. Sí, también puede el Señor. Tenemos que en este momento, en esta hora que nos toca vivir en la Argentina, que podamos nosotros ayudarnos los unos a los otros. Vengan porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que lo oprobio no siga creciendo. Para que podamos edificar el muro. Edifiquemos. Edifiquemos. Y sabe que el pedir la ayuda nos lleva a este principio de que solos no podemos hacer la obra de Dios. Uno solo no puede. Puede tener todo, pero no puede. El Señor necesita un equipo de trabajo. Amén. La unidad de la fe debiera conducir a la unidad del esfuerzo. Yo sé que no tengo mucho, pero podés contar conmigo, pastora. Amén. Podés contar conmigo, hermanos. No tenemos mucho, pero la unidad de la fe nos lleva a la unidad del esfuerzo como equipo. Amén. Número 4. Él alienta con su testimonio a las personas que le pidió ayuda, al pueblo. Allí en el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, fue corto el testimonio, Yo les dije lo que hizo Dios conmigo, con el rey. Entonces ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien, porque las manos pueden estar habituadas a hacer el mal. Pero cuando estamos siguiendo al Señor, Él puede dirigir nuestras manos para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para hacer el bien. Gloria a Dios, gracias. Bendito. Gracias. Entonces tenemos que el testimonio que Él dio es que
sus oraciones fueron respondidas. Amén. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Cuando el Señor responde nuestro clamor. Amén. Y este testimonio puede ser de inspiración a los demás. Y pueden levantarse para edificar. ¿Cuándo quieren edificar? Amén. Añadir, sacar los escombros, ir añadiendo ladrillos nuevos, cubriendo lo que estaba destruido y hacer de nuevo un muro para que la ciudad sea fortificada. Lo que tú, la decisión que tomes de edificar tu vida y la de edificar la obra del Señor, va a guardar y va a ser un buen y gran testimonio de la iglesia que está siendo fortificada en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Número 5, el otro movimiento que él hace, se enfrenta a la oposición. En el versículo 19, ay, no lo puse al 19, ¿alguien lo puede leer? Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se enfrentó a la oposición, ¿no? Porque le hicieron bullying, como hoy, entre los amigos, a veces entre la familia, en la escuela. Bullying, pero ¿quiénes son ustedes? Y no van a seguir con esta obra, porque ustedes se están levantando contra el rey. Ellos no sabían que Nehemías estaba ahí por orden del rey. Así que, hermanos, hay cosas que el enemigo no sabe, pero que usted sí sabe lo que el Señor le ha hablado. Y tenemos que levantarnos contra la oposición. No hay que rendirse. Amén. En el nombre de Jesús, fortaleceos en el poder de la fuerza del Señor. Y tomen toda la armadura del Señor para que puedan hacer frente a los ataques del enemigo y tomar los dardos de fuego, el escudo de la fe, y para apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar la espada de la palabra, que rompe todo aquello que se levanta en oposición contra la iglesia, contra su familia y contra su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que allí entonces tenemos que realmente, para ellos les fue un gran mal esta oposición, pero él declara la verdad. Número 6, por último, en el versículo 20. Y en respuesta les dije, ¿qué es lo que le dijo a los enemigos, a Sanballat? Estas personas que eran bravas, les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, ahí dijo la verdad, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El enemigo no tiene parte en nuestras vidas. El enemigo no tiene parte en la iglesia de Palomar, en su iglesia mundial, en su iglesia en la Argentina. En esta iglesia no tiene parte. Diga conmigo, el enemigo no tiene parte en este lugar, ni en mi familia, ni en mi vida personal. Aleluya. Declara la verdad de Dios. Declara la verdad de Dios. Él es el que nos hace más que vencedores. Amén. Concluyo allí en 1 Corintios 1:18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que leer, hermanos, todos los días la palabra de Dios. Lea en su celu Biblia, aunque no esté en su casa, lea la palabra de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque declarar la verdad nos trae la victoria, nos fortalece mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y todas las enfermedades se van a ir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y en Job 23:10. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios, Job 23:10, estoy leyendo en el 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El 13, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Hermanos, qué maravilla su palabra, pero nosotros tenemos que ¿qué? Seguir en sus pisadas, como dice allí en el 10, y como lo confirma Juan, en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Primeramente tiene que permanecer, y tenemos que permanecer al lado del Señor. Ser fieles, hermanos. ¿Por qué Él es fiel? Me gusta cuando dicen, yo hago esto porque Él es fiel, yo doy mis ofrendas porque Él es fiel. Pero si Él es fiel y nosotros estamos cerca de Él, nosotros también tenemos que ser fieles. Tiene que haber un contagio de esa fidelidad. Yo tengo que ser fiel al Señor. Pasar por cualquier obstáculo, hermanos. Amén. Hoy hacía mucho frío, yo tampoco me quería levantar. Pero saqué todo mis sacos, mis ponchos, todo. Porque Él se merece que yo sea fiel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él se merece que yo sea fiel y que siga sus pisadas. Porque como dijimos en nuestro tema, pisadas, ¿que qué? Que influyen e inspiran. Yo quiero influir a las generaciones que vengan detrás mío. Amén. Yo quiero influir. ¿Y usted? Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta palabra tan potente que nos vigoriza. Señor, nos transforma, nos levanta, Señor, con tu poder. Gracias, Dios, porque queremos que nuestras pisadas sean de influencia y de inspiración a los que vienen detrás de nosotros. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que experimentemos, que podamos levantarnos, Señor, como se levantó Nehemías, que siguió muchos años como gobernador de Jerusalén. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Amén. Y amén. Tenemos saludos de hermana Carmen Benítez. La conocemos. Dice, buen día, pastora, escuchando la palabra. Bendiciones, David. Nos levantamos en tu nombre, Señor, para dar victoria a tus hijos, a tu pueblo. Amén. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te saludamos y gracias por los saluditos. Que el Señor bendiga por medio de esta palabra, que compartas y que el Señor te levante el ánimo. Amén. Que el Señor te sane. Amén. Que el Señor te dé la coraza de justicia. Amén. Y te dé la fe para ganar la victoria. Amén. Juntamente con Cristo. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Te saludo y hasta el domingo que viene a las 11 más o menos estaremos compartiendo la palabra del Señor. Chao.